Hola, mi nombre es María Antonieta García, soy astróloga y tarotista, me encuentran en redes como Baraja de Viajes y estoy acá para contarles un poco sobre el eclipse de Sol en Aries. Hace poco dejé un video sobre la primera temporada de eclipses del 2025, pero hoy me voy a centrar mucho más en este eclipse que se da el 29 de marzo. Es un eclipse parcial de Sol, lo que quiere decir que no se va a tapar del todo el Sol. Eh, pues es un eclipse que viene de una serie que comenzó en abril del 2023 y este es el último eclipse de la serie. Ya los nodos del karma ya no están en Aries Libra, pero es un eclipse que marca un inicio del final de ese proceso y pues es un inicio en lo personal y en lo colectivo pues para todos, pero bueno, tiene algunas particularidades. Antes de contarles más sobre este eclipse, bueno, más empezar a contarles sobre este eclipse, quería contarles que todos los eclipses o son lunas nuevas o lunas llenas en las que intervienen los nodos del karma o los nodos lunares, que son unos puntos matemáticos en el cielo. Entonces, desde la astrología evolutiva, la astrología kármica, la astrología esotérica, o sea, no todas las corrientes astrológicas los tienen en cuenta, pero estas corrientes sí, y lo que marca es como momentos de gran aceleración, y nos habla también como de puertas, digamos, como del destino, de eventos que de alguna manera nos empujan o nos favorecen en términos de evolución. Por supuesto, depende de nosotros hacer el trabajo de conciencia, aprovechar pues esta información para acelerar ese proceso de evolución, pero pues perfectamente podríamos no hacer nada y pues simplemente pues no pasa nada, ¿sí? Porque la astrología es un lenguaje simbólico que nos ayuda a comprender qué es lo que estamos viviendo, pero hay gente que no tiene esta información, que no recurre pues a tratar de entender el sentido, entonces pues simplemente pues obviamente pasan cosas, pero se pierde como esta gran oportunidad o este regalo que nos brinda la astrología de entender qué es lo que está detrás de lo que estamos viviendo. Em, bueno, los eclipses desde la antigüedad han sido muy temidos, se asociaban a, pues, a mal augurio, pero no tienen nada que ver con eso. Lo que pasa es que como aceleran procesos de inicio, de final, de muerte, de vida, pues obviamente, digamos que pues son impactantes, pero no es que pasen cosas malas. De hecho, pues yo que me la paso atendiendo gente, he visto que pasan cosas también maravillosas, que representan pues un giro, un punto de quiebre en nuestras vidas que nos genera un cambio. ¿M? Y pues en los eclipses interviene el sol, que es conciencia, la luna, que es subconsciencia, y la tierra, pues que es, digamos, esta parte material, esta cualidad que tenemos, pues como también de ser, eh, de estar aquí encarnados y de ser observadores de nosotros, de nuestra propia vida. Y en este juego de luces y sombras, pues hay cosas que se revelan de nuestra subconsciencia, nos cuestionamos si nuestra identidad o identificación necesita una actualización, y de esto se trata pues esa batalla entre luz y sombra que desde la antigüedad pues como que se asociaba a grandes mitos. Sí, se decía que los eclipses representaban la lucha entre el bien y el mal, pero no es más que un juego psicológico. Bueno, este eclipse será un eclipse parcial de Sol. Lo que significa que sea parcial es que vamos a tener vamos a ver que hay un desarrollo gradual, lento, que nos dirige a una nueva identidad, eh, y pues obviamente tiene que ver con los temas Aries, que ya les voy a decir de qué tratan. Es un eclipse de sol, es decir, es una luna nueva, por eso es que marca un inicio, y el eje de Libra Aries, que es en donde se da, tiene que ver con, bueno, identidad, independencia, autonomía, acción, instinto o intuición, conflicto, valentía.
autenticidad, competencia, liderazgo, autoafirmación, visión. Libra tiene que ver con negociación, estética, sociabilidad, acuerdos, contratos, colaboración, diplomacia, justicia, reciprocidad y coherencia. Entonces, vamos a ver qué temas de pues, esto que acabo de mencionar pues, eh, nos pasan cosas en la vida que tienen que ver como con estos temas, ya sea pues para que aprendamos una lección, para que avancemos, para que entendamos, para que nos balanceemos, porque los ejes siempre nos llaman a hacer un equilibrio, ¿no? Em, bueno, este eclipse hace parte de una serie de eclipses que comenzó en el 2023. El 20 de abril del 2026, creo que del 2023, creo que fue el primero. Fue un eclipse híbrido porque estuvo entre Tauro y Aries, pero ese fue el que nos marcó como el inicio de este proceso evolutivo. Después tuvimos uno el 14 de octubre del 2023 de Luna. Después tuvimos otro de Luna el 25 de marzo del 2024. Uno de Sol muy potente el 8 de abril del 2024, que seguro recordarán porque en Estados Unidos se oscureció por completo, eh, que todavía estamos viendo los efectos de ese eclipse. Un eclipse anular de Luna el 2 de octubre del año pasado, que también todavía está activo, y este último eclipse que es un eclipse de Sol en Aries. Em, Aries también tiene que ver con la autoridad, la voluntad, entonces se nos empuja a tomar el mando de nuestro destino con determinación y por eso el nombre de, o sea, lo llamé el renacimiento del soberano a este video. Y Libra, pues, es como nos recuerda que toda acción debe estar alineada con la justicia y la coherencia interna. A nivel global hemos visto, bueno, seguramente si haces memoria desde abril del 2023 te darás cuenta que vienes trabajando estos temas que mencioné en tu vida, en cualquier área de tu vida. eh, y en el mundo los hemos visto también muchísimo porque han tenido que ver con temas de liderazgo, de guerras, de diplomacia, de política, justicia, pues como de una tensión entre independencia y necesidad de cooperación y todo esto pues ha impactado la geopolítica, la economía, la sociedad y pues en nuestras vidas personales, nuestra identidad y nuestras relaciones o contratos. Em, Voy a compartirte la carta del eclipse, así no sé, no la puedas entender muy bien. Me gusta siempre mostrar de dónde sale la información. Aquí está la carta del eclipse. Em, Tengo abierto de todo, listo. Aquí vemos al Sol y Luna junticos. Esto es una luna nueva en el grado 9 de Aries. Entonces, si tú tienes un poquito de idea, puedes mirar tu carta a ver en qué zona tienes el grado 9 de Aries, porque allí es donde va a haber un inicio. Además, ese grado ha estado muy activo, Venus y Mercurio están retrogradando y llegaron hasta allí. Se va a activar este grado más adelante, o sea, es un grado muy importante en Aries. Es el primer decanato de Aries, entonces es mucho más ariano. Bueno, tenemos el regente del eclipse, que es Marte, está en Cáncer al momento del eclipse, haciendo una cuadratura a Quirón, que está en Aries desde hace tiempito, y de hecho estos eclipses de Aries Libra han tenido esa particularidad de ser supremamente quironianos, lo que nos habla de heridas en la energía masculina o heridas en la autoafirmación, heridas en la identidad, y pues dolor y sanación o la posibilidad de sanación. También vemos que hay muchos planetas junticos entre Aries y Piscis. Esto se va a mantener todo el año como, pues, bueno, no se va a mantener tal cual, pero va a haber mucho pasando entre estos dos signos. Y Piscis significa un inicio, Piscis significa un final, perdón, y Aries un inicio. Entonces, es como si estuviéramos en un año de mucha transición en la que vamos a ver que inician cosas o se dan los primeros pasos para y después como que al final del año hay cosas que se echan para atrás, pero el año entrante viene ese cambio que este año vamos a estar viviendo, emprendiendo o viendo. ¿Mm?
Bueno, hay muchos más aspectos, como ves, o sea, todas estas lineecitas que ves aquí son aspectos del eclipse, eh, pero es importante que sepas que, o bueno, me parece lo más importante, es que este grado 9 en Aries se va a eclipsar, ahí va a haber como un vacío que se va a llenar con la activación de Mercurio. No me acuerdo ahorita si es el 25 o el 26 de abril, pero para ese momento como que vamos a tener también como esa activación del eclipse, o sea, vamos a ver y entender también cosas de este eclipse, y después va a pasar Venus en mayo, entonces se eclipsa la energía ariana. ¿Mm? Espérame, dejo de compartir y continuamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se eclipsa la energía ariana? Pues hay una crisis de identidad o una necesidad de reinvención, porque Aries tiene que ver con el yo soy, ¿sí? También se eclipsa el impulso o la acción, o se exacerba la ansiedad o las ganas de actuar impulsivamente. Eh, Nos pone a prueba también cuestionándonos quiénes somos y qué queremos. Representa situaciones que desafíen nuestra autonomía y nuestra iniciativa o nuestra energía masculina. Eh, Podemos ver o sentirnos retados porque se nos restringe de alguna manera la independencia, eh, o pues pecamos por impulsivos. Um, vamos bueno, vamos a ver situaciones que nos muestren que hay desbalances también en nuestras relaciones y conflictos. Es un eclipse de mucho conflicto, eh, porque Aries también rige el deseo y la lucha, por lo que podríamos experimentar tensiones eh, en ese y desbalances entre lo individual y lo compartido. Pero que se eclipse esta energía y que sea un proceso gradual, pues también nos lleva a que redefinamos ese yo soy, nuestras metas, nuestro coraje, nuestra valentía, para que retomemos ese empoderamiento, para que seamos esos soberanos que deciden sobre su propio destino. Y vamos a iniciar muchos proyectos, o sea, empresas, ideas, relaciones, contratos, negocios, bueno, lo que queramos, pero con una base muy sólida, porque si lo hacemos de la manera ariana, en su baja vibración, que sería como desde la impulsividad y capricho o egoísmo, pues podrían tambalear o caerse. Entonces, disciplina y estrategia nos va a ayudar muchísimo a que ese fuego, esa llama que nos impulsa a hacer algo nuevo o a ser alguien nuevo, se mantenga. Por supuesto, como el eclipse tiene este eje con Libra, pues también la energía opuesta va a estar en juego. Entonces, muchas relaciones y muchos contratos van a estar bajo la lupa, van a requerir de negociación o reequilibrio, o se terminan muchas relaciones, inician otras, y vamos a ver que necesitamos de más consideración, y no solo esa afirmación de la individualidad, o bueno, la afirmación de la individualidad, respetando siempre esa cooperación con la otra persona. El lado oscuro o bueno, el punto oscuro de esta energía ariana cuando se eclipsa, y pues ya que Quirón además está involucrado en todo esto, pues nos habla también de heridas emocionales, de patrones familiares, de ese dolor de ser o de no ser, sentirnos capaces del todo, tener esas inseguridades o de no sentirnos líderes. Y pues podemos ver esas sombras, por ejemplo, en el trabajo y en los negocios, cuando, no sé, cuando, por ejemplo, uno impone mucho órdenes, o en vez de, por ejemplo, tratar de liderar con el ejemplo, cuando uno cae en discusiones, peleas, batallas, en vez de centrarse, pues digamos, en lo que uno tiene que hacer. En relaciones personales, lo hemos visto cuando personas, ya sea en contratos o en parejas, tratan de controlar o hacen cosas que afectan al otro sin considerar pues cómo le puede afectar a esa otra persona.
o cuando uno sigue sus caprichos y sus impulsos más básicos sin ninguna, sin cabeza, sin meterle, pues, digamos que inteligencia a las cosas. em, pero se puede pues tomar la iniciativa para cambiar el rumbo de las cosas si están desbalanceadas con palabras y acciones asertivas. En el crecimiento personal, pues podemos desconfiar de nuestra intuición. La intuición tiene mucho que ver con Aries. Eh, entonces, pues también, o digamos como caer en la ansiedad y en la impaciencia por, no sé, porque estamos viendo situaciones colectivas que nos dan miedo. eh, es aprender también a fluir sin perderse y adaptarse sin traicionarse con respecto a grupos, a otras personas. Y en situaciones mundanas, pues hemos visto que, pues hemos visto líderes muy rígidos, líderes tiránicos, personas que también están siendo muy intransigentes, muy infantiles. Todo esto tiene que ver con la energía ariana en baja vibración. Peleas por orgullo, por ego, incluso hasta peleas en vivo, digamos, en situaciones políticas en donde debería predominar la energía librana, que es como la de la diplomacia, pues hemos visto todo lo contrario, que por un lado, ya sea pues en situaciones colectivas o en nuestras vidas personales, pues es como un punto a veces necesario para uno sanar su autenticidad y aprender a abrirse y a vulnerabilizarse, pero en exceso, pues por supuesto lo que puede traer es guerras y más conflictos. Entonces, pues bueno, paranoia también. Em, y pues ese miedo a perder la identidad también, por ejemplo, en relación a países y muchas acciones pues violentas o agresivas en torno a eso. Eh, Marte, como decía, cuando te mostré la carta, está en Cáncer, en cuadratura Quirón, y esto nos dice que bueno, Aries tiene que ver con el guerrero interno, entonces es como si fuéramos guerreros heridos, y estar herido y no ver la herida es muy peligroso porque es o destructivo para otros o autodestructivo. Es como un animal herido. Si tú te tratas de acercar a ayudarlo, pues lo que va a hacer es morderte, ¿sí? Entonces, todo esto nos dice, no utilices la fuerza bruta o la rabia, sino la sabiduría de conocer esa herida, de hacerte fuerte a través del dolor, de aprender de la fuerza de la vulnerabilidad y de convertirla más bien en digamos que una señal que te indica que debes hacer las cosas de otra manera para sanarte, justamente para esa autoafirmación que tú quieres, no rendirte. Sí, o sea, yo me imagino, no sé, obviamente, no sé, que un soldado en una batalla por estar herido no necesariamente se rinde. ¿Mm? Es también como esa danza entre adaptarse y accionar o liderar, saber cuándo accionar y cuándo no, cuándo retirarse, cuándo quedarse. eh, y bueno, otro punto importante es esto que les mostraba de Venus y Mercurio, eh, porque están retrogradando, retrogradaron hasta ese punto, hasta ese grado 9 de Aries, al momento del eclipse, si no estoy mal, Mercurio va a estar en Aries y Venus en Piscis, pero todo ese proceso de retrogradación nos recalca que todo este proceso y el eclipse tiene que ver también como con un proceso muy interno. Estamos en un proceso de introspección y reconfiguración personal profundo y obviamente esa revisión de cómo pensamos, cómo hablamos, cómo negociamos, de lo que queremos, de cómo imaginamos, de cómo, eh, sí, cómo armonizamos, cómo negociamos también. No necesariamente solo en relaciones y en contratos, sino con respecto a nuestra economía, cómo están nuestros valores, o sea, todo esto tiene que ver con la retrogradación de Venus y Mercurio. Todo eso nos está ayudando a mirar el pasado, a entender muchas cosas y a
justamente como que tener más claro el panorama de hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a hacer. Y esto pues también digamos que si hablamos de la energía ariana que tiene que ver como con la estrategia y la guerra, pues justamente es como reconfiguremos también estrategias, renovemos nuestras narrativas, nuestros deseos, para que nuestro accionar no solo no sea impulsivo, sino que sea un accionar refinado por la inteligencia, ¿m? Por la experiencia. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto es muy importante, los eclipses, como decía al principio, son lunas nuevas y llenas, pero intervienen los nodos. En esta ocasión, los nodos ya no están en Aries Piscis porque salieron de allí en enero, de Aries Libra, salieron de allí en enero, pero ahorita están en Virgo Piscis, pero están tan cerca de esta lunación que por eso va a ser un eclipse. Y que el nodo norte esté en Piscis nos dice otra vez, hay un proceso introspectivo, es momento de imaginar, de accionar por una nueva realidad, por un nuevo tú, integrando el fuego de la acción, de la pasión y la sabiduría también que hay en la entrega y o en la renuncia o en el dejarse fluir. Nos dice que nos guiemos por la intuición, esto, o sea, recalca por Aries y por Piscis, es la intuición, es un gran radar, ¿sí? Eh, Nos podemos afirmar no de manera violenta, sino en ocasiones retirándonos de la batalla, soltando el control o accionando de maneras mucho más compasivas, amorosas o consideradas. También nos habla de una transformación del ego. De hecho, pues todos los eclipses de sol son como una muerte y renovación del ego. Y definitivamente nos tenemos que alinear con la compasión, que es un tema muy pisciano. Yo me pregunto qué tiene que pasar en el mundo o en nuestras vidas para que nosotros entendamos que la compasión, que el amor y que la paz tienen que tener más importancia. Bueno, tenemos que apuntarle hacia ahí. Eh, entonces, bueno, Piscis también, entre otras cosas, tiene que ver con el cine, tiene que ver con la música, tiene que ver con la sanación, la medicina, tiene que ver con el agua, Aries tiene que ver con el fuego, con esas, bueno, las iniciativas personales, pero también con guerras, con líderes, con emprendimientos, entonces todos esos temas se van a estar movilizando mm, y renovando. Vamos a ver muchas iniciativas, muchas cosas nuevas y aparte, no me voy a extender en ese tema, pero al otro día del eclipse, Neptuno entra en Aries después de como 164, 165 años y esto es muy importante, muy importante. Y después en mayo entra Saturno en Aries. Entonces, esto básicamente nos dice que va a cambiar nuestra realidad radicalmente. Vamos a ver como un como una, bueno, no, van a cambiar cosas en forma, ¿m? Pero a final del año estos dos planetas se van a devolver a Piscis. Entonces es como si de pronto, no sé, yo creo que vamos a ver cosas y después pensar como, ah, no, esto no va. Bueno, sí va. Pero bueno, creo que voy a hacer un video aparte para explicarles eso porque es bien complejo, pero lo menciono porque van a pasar tantas cosas en Aries, entre Aries y Piscis, que definitivamente como que vamos a tener que soltar muchas cosas, dar final a muchas cosas, sobre todo internas, para que podamos dar ese inicio, si no es este año, el año entrante. Entonces, por eso es que estaremos viendo florecer muchas semillas y sembrando otras. ¿No? Bueno, una imagen simbólica que se me ocurrió, aparte lo de también como de fortalecer ese soberano interno que toma mejores decisiones con más estrategia y más visión, es la del banco de peces, porque pues en los bancos de peces no hay un líder. Los bancos de peces funcionan porque hay una cohesión, o sea, todos los peces pues nadan cerca a sus vecinos,
Hay una alineación porque ajustan su dirección para coincidir con los peces cercanos y hay una separación porque evitan chocar entre sí manteniendo una distancia segura. No, uno no ve un pez que tome liderazgo y diga, por aquí, vamos por aquí. No, todos como que intuitivamente, bueno, ellos obviamente tienen otros sentidos, pero como que todos se sincronizan y tienen una percepción sensorial que les ayuda a como a detectar vibraciones y cambios de temperatura y pues por eso también es como que saben por dónde moverse. Mm, ¿Qué es un banco de peces? Pues como una entidad, o sea, si uno lo ve, incluso con las bandadas de pájaros también pasa, uno ve y como que pareciera un solo animal, ¿sí? Una sola unidad coordinada. eh, y pues es contradictorio que yo diga que como es un eclipse en Aries, es como tomemos el liderazgo en un banco de peces, pero lo digo porque me parece como una estrategia poderosa para justamente para la energía como tan contradictoria que estamos viviendo. Eh, ¿Por qué? Porque si uno como que toma, digamos que un inicio de dirección, ay, voy a parar porque se disparó una alarma y justo mientras esperaba, mi papá me mandó un reel sobre lo que pasa después de una rabieta, me pareció muy a propósito de este eclipse, porque la energía Aries tiene que ver con las rabietas, se sube el cortisol, dura como 6 horas en irse del sistema, eh, y tiene mucho que ver también con la inmadurez. Bueno, continúo con lo que les estaba diciendo del banco de peces. Si uno se anima a ser como parte del flujo, de entender el ritmo, digamos, del colectivo, porque vamos hacia cambios muy potentes, pero también uno se anima a liderar inspirando, pues como que y además siguiendo nuestra intuición, pues podríamos tomar decisiones con agilidad, no con impulsividad. Y pues como que también, pues como si además tenemos en cuenta que podíamos ser como peces heridos, pues aprender a nadar también de otras maneras según las circunstancias. Como Neptuno va a entrar en Aries al otro día de este eclipse, pareciera que vamos a emprender muchas cosas que también van a tener como un halo fantasioso o muy inspirado de, wow, ahora sí voy a hacer lo que he querido hacer. Y como Saturno entra en mayo, es como, ah, bueno, no, esto implicaba mucho trabajo y después estos dos planetas se van, es como, ah, bueno. Bueno, lo que quiero decir es que en mi experiencia, hasta que no pasa toda la energía de los eclipses en un eje, uno no tiene realmente aprendida la lección. Entonces vamos a tener que tener paciencia, que es lo que menos tiene Aries, pero vamos a tener que tener paciencia porque en los próximos meses vamos a hacer un gran inicio, vamos a tener la oportunidad de renacer y empezar muchas cosas, pero pueden llegar a requerir ajustes o puede que no salgan del todo tan bien o pues vamos a aprender mucho en el proceso. Eso tampoco, lo que estoy diciendo no significa que no hagamos, que no tomemos acción y tomemos decisiones. Claro que sí, pero con digamos que esa información de, bueno, de pronto no va todo lo que voy a empezar o voy a tener que hacer ajustes, pues no va a haber ningún problema. Em, en el mundo, pues vamos a ver que se complican muchas guerras que de hecho, pues bueno, siempre hay, pero se han complicado mucho, sobre todo con estos eclipses. Eh, pero me encantó esta frase que leí, que decía, en el arte de la guerra, ganar sin pelear es la mayor victoria. Es una frase de Sun Tzu y pues justamente como que creo que lo que debemos procurar es no entrar en grandes batallas para pues aportar también de alguna manera la paz colectiva, pero sí vamos a tener que emprender otras batallas, ya sea para defender o para afirmar o para, pues bueno, justamente hacer el trabajo de este eclipse que es aprender a ser sanamente egoístas, tener una individualidad sana, una masculinidad sana. Entonces,
pues vamos a tener que aprender a distinguir entre reacción e intención, porque no todos los impulsos son un llamado del alma. Tenemos que aprender a canalizar nuestra energía sin quemarnos, porque Aries también puede ser fuego descontrolado o una llama que ilumina el camino. Mm, y ver si estamos luchando por algo esencial o por algo realmente pues muy propio, muy verdadero, o simplemente estamos reaccionando al caos, porque como el nodo norte está en Piscis, pues lo que vamos a ver en los próximos meses también tiene mucho que ver con el caos, con la disolución de realidades. En tendencias globales, pues vamos a ver más crisis de liderazgos y reconfiguración del poder, guerras y conflictos bélicos, como ya había dicho, colapsos de modelos económicos que de pronto también como que nos impulsen a economías emergentes o independientes, movimientos sociales radicalizados que ya estamos viendo también, y pues un mayor énfasis en la autonomía, y esto va pues, por ejemplo, en temas de estructura laboral, eh, y una urgencia por la independencia. Voy a compartir un mapa. Ay, no sé si desde acá se puede compartir esto. No. Bueno, las zonas en donde se va a ver este eclipse, que van a ser como esos países en donde más noticias vamos a ver relacionadas con este eclipse en Aries, va a ser el noroeste de Norteamérica, eh, el noroeste de África, noroeste de Rusia, o noreste de Rusia. Vamos a ver también, bueno, en Canadá, eh, Groenlandia y la zona superior de África. Como decía al principio, este eclipse hace parte de una serie de eclipses y esa serie de eclipses ha caído en diferentes zonas del mundo. Entonces, pues, en realidad, en todo el mundo vamos a ver estos temas, pero esos lugares que acabo de mencionar, como que vamos a ver más noticias. Bueno, consejos de este eclipse. Nos hemos ido transformando desde la raíz, viendo la importancia de equilibrar ese yo y el nosotros, forzándonos a romper con patrones de dependencia, a sanar, eh, a ver en qué necesitamos recuperar nuestro poder personal, que tenemos que redefinir relaciones y maneras de hacer contratos. eh, Hemos ido transitando y no hemos terminado pues esa evolución en temas de identidad, de amor propio, y yo creo que ese va a ser como el gran cierre de este ciclo, como una mayor autoestima y un mayor autoconocimiento. Entonces, pues todos los procesos que tengan que ver con terapia de autoconocimiento están favorecidos. Eh, Conocernos profundamente es lo que nos ayuda justamente a sostener nuestro poder. Vamos a, bueno, el consejo es purifiquémonos de ilusiones sin base. Eh, ¿Qué más? La soberanía no es una aspiración, es una decisión, no actuemos por impulso. Hay grandes decisiones en nuestra vida que necesitan de maduración y cautela. En ese revisar cómo nos relacionamos, pues también ver si estamos siendo reactivos, si estamos actuando por patrones, por heridas, o si estamos actuando desde la sabiduría. Reflexionemos en qué aspectos de nuestra identidad necesitan fortalecerse, ver cómo manejamos nuestra energía masculina, que tiene que ver con la acción, dirección, eh, visión, coraje, iniciativa, agresividad. Y no hablo de la agresividad, pues digamos que mal vista, porque eh, como que se nos ha enseñado que ser agresivos está mal, pero a veces esta energía es necesaria para uno poner límites, defender lo que es de uno, reclamar cuando toca, y todo pues, o sea, digamos que la idea es llegar a un sano equilibrio. Em, También, bueno, Neptuno que va a entrar en Aries va a marcar una nueva época en términos también de espiritualidad, de sueños y grandes movimientos colectivos, si no nos
podemos perder en eso, sino más bien como aprender a fluir en ese banco de peces y liderar pues nuestro propio fuego. Em, y pues emprender las batallas que haga falta mientras nadamos y fluimos en esos tiempos de cambio. Si quieres una receta de esencias florales de Bach para ayudarte a equilibrar tu energía interna, te voy a dejar una receta en la cajita de información, pero bueno, se trata de mandar a preparar un remedio, un frasquito de esencias florales que contenga impatience o impaciencia, Star of Bethlehem, estrella de Belén, clematis o clematide, water violet o violeta de agua, rock rose o heliantemo, cerato o cerato centauri o centaura, estas flores, y tomarse este frasquito 4 veces al día, 6 gotas cada vez. Esto no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, es medicina vibracional, es decir, lo que te ayuda es como a equilibrar una especie de música interna, tus planetas internos, y esto pues te va a ayudar de pronto a transitar estos meses de cambio. Si quieres saber qué representa este eclipse y bueno, y otros eventos en el cielo en este momento en tu vida personal, te invito a hacerte una lectura conmigo. Me puedes contactar a través de mi correo electrónico barajadeviajes333@gmail.com, o en mis redes sociales me puedes dejar un mensaje directo y yo te puedo contactar. Eh, y bueno, también te puedes hacer no solo una lectura de astrología, sino también de tarot, ya que la energía pisciana está también en alza. Entonces, bueno, te invito a contactarme, bueno, a darle like a este video, compártelo si te gustó, sígueme para que estés atento a más videos que vaya a ver, a poner, y pues estaré compartiendo más información en mis redes sociales. Gracias, chao.